Hola navideños, bienvenidos a Estación Escalofrío. En este día les comparto algunas historias que me han contado a lo largo de mi vida. Y esto tiene que ver con la Navidad, ya que en la época victoriana se acostumbraba que después de la cena, de beber, comer y todo esto, se juntaban todos para contarse las historias terroríficas o extrañas que les habían pasado en cada lugar donde estaban, ya que se viajaba mucho para llegar a una casa donde se reunía diferente familia, o sea, el tío que vivía lejos, la tía que vivía lejos. Es una tradición que la verdad es que ha trascendido, aunque no siempre se le ha dado el trato de que es algo victoriano. Así que en esta ocasión rescatamos esta tradición en este día donde el velo interdimensional está tan delgado. Apaguen las luces, preparen el fuego y adéntrense conmigo a las sombras de la Navidad. En la selección de hoy tenemos temas variados. En Las Sombras de la Navidad 2 tenemos un poquito de alienígenas, un poquito de cosas misteriosas. En esta ocasión hay un poco de todo. En mi familia hay una historia que siempre que llueve mucho recordamos. Tiene ya bastantes años. Fue por allá del 2010, en un febrero con aparentes lluvias tranquilas. Estas lluvias, junto con que el sistema de drenaje colapsó, hizo que no solamente las calles estuvieran inundadas, sino que el agua salía a borbotones de inodoros, coladeras, fregaderos. O sea, no se dio abasto ningún tipo de cañería, y esto hizo que se inundaran las casas, aún las que estaban en un nivel más alto que, bueno, el común, que estaba a nivel de banqueta. Entonces no había forma de escapar de esta inundación, y pues sí, fue poco a poco, pero cuando menos te dabas cuenta ya estabas lleno de agua negra. Ya saben ustedes, toda la porquería de la Ciudad de México estaba rodeando las casas. Pues nos convertimos en prisioneros de nuestra propia casa. No había forma ni siquiera de comer, porque obviamente la mayoría de los refris estaban en la parte baja, las tiendas inhabilitadas, teníamos que salir de la colonia obviamente mojados para poder comprar algunos víveres. Unos vecinos los sacaron camionetas del gobierno y a otros nos sacaron los militares, que fue mi caso. Duró mucho tiempo sucio. No solo el agua, o sea, el agua duró, que les gusta, a lo mejor 2, 3 días, pero la cosa de limpiar fue lo difícil, ya que pues venía de barro, de que había pues excremento, tierra, un montón de plantas. Entonces todo esto fue difícil de sacar porque teníamos que tallar, era lodazal, y eso que mi familia pues no estaba abriendo tanto la puerta, pero había gente que estaba entrando y saliendo de su casa, y ellos sí fue horrible porque pues se les metía cualquier tipo de cosa. Aquí lo extraño vino después, ya que estaba regresando a esta aparente normalidad, pasaba algo raro. Resulta que yo empecé a escuchar como murmullos en la planta baja de la casa de mi mamá. No eran murmullos así como que estuvieran cuchicheando, más bien eran murmullos de una fiesta. Yo no quería bajar porque se escuchaba raro. O sea, la primera vez que bajé, pues no me di cuenta tanto del ruido, simplemente como que bajé normal, pero ya en las escaleras era muy intenso, pero no era de la calle, o sea, parecía que estaba dentro de mi casa. Te das cuenta que pues no había nadie. Pues ya no quise bajar para nada. ¿Para qué tendría que bajar en la noche? En la parte de abajo es el único baño de la casa de mi mamá. Entonces pues todos teníamos que bajar ahí. Pasaron los días, yo escuchaba que a veces bajaba mi hermano, pero pues yo dije, a lo mejor él no escucha lo que yo escucho. Mi mamá jamás nos dijo nada, ella es una mujer muy fuerte. Y mi papá, a pesar de que escucha cosas, como que ya ni lo toma en cuenta. Él dice que prefiere ignorar todo este tipo de cosas, sí le pasan muy seguido. Entonces pues vivimos en esta rutina, pero después de algunos meses decidimos hablar, así de, oigan, ¿alguien ha escuchado esto? Porque ya no puedo bajar al baño. Y lo comentó mi hermano, o sea, que él sí les sacaba de onda esto. Yo obviamente conté que yo ya de plano no bajaba porque sí me daba miedo, y mi mamá dijo que sí lo había escuchado, pero pues que ella pensaba que eran almas de la inundación. El agua que nos llegó obviamente fue de un río que ahora está entubado, pero era del río Remedios, un poquito de el bordo de Xochiaca. O sea, fueron lugares donde alguna vez era agua abierta, o sea, como un río, tal cual nosotros lo pensamos natural, y ahí se tiraron bastantes cuerpos, o sea, no nada más animales y esto, sino que a veces, pues ya saben, la delincuencia, gente que se peleaba, incluso otro tipo de crímenes, iban y aventaban a los cadáveres ahí. Se dice también que había mucho cuerpo ahí, el terremoto del 85, del mismo escombro que sacaron, pues ya no revisaban, pues no sé, un dedo, una mano, y lo echaban. Entonces mi mamá pues piensa que estos muertos que estaban ahí pues no habían encontrado el descanso o no sabían que se habían muerto. Entonces ella lo que hacía era rezar.
Obviamente esto no funcionaba porque pues seguíamos escuchando cosas. Mi hermano decía que sí, él sí bajaba al principio para ver pues qué era. No quería dejar la puerta abierta, quería cerrar todo, pero pues ya que se aseguraba de que todo estaba bien, se seguía escuchando y eso era lo que le provocaba temor. Ya platicando, pues nosotros nada más escuchábamos, o sea, no pasaba a mayores, pero mi papá sí decía que él se sentía observado. Y esto duró bastante tiempo hasta que llegó el 1 y 2 de noviembre, que muchos ya saben que es la fecha donde en México tenemos nuestras tradiciones del Día de Muertos, y es un buen momento, así lo dice la tradición de nuestras abuelitas, para ayudar a cruzar hacia el otro lado a todas las almas que están perdidas. En el altar de muertos, ya sé que a muchos ya vieron Coco, y sí se pone el altar de muertos para nuestros seres queridos, pero también se les pone a las que están perdidas, a la gente que no tiene un lugar a donde llegar. Casi siempre ponen un vaso de agua y una vela para esas almas sin rumbo. Entonces mi mamá dijo, bueno, ok, voy a hacer esto, porque mis rezos no son suficientes, a lo mejor pues por esta vía podemos hacer eso, y yo le dije, bueno, vamos a poner un poco de pan, o sea, lo mismo que ponemos para nuestros muertos. Sí fue una ofrenda que hicimos todos en conjunto. Fue extraño ese día, fue extraño el ambiente, se sentía como tenso. No bajamos, no quisimos pues ahora sí que ver nada, pero sí logramos que después de ese día, todavía la primera semana de noviembre todavía lo escuchábamos, o al menos yo no me di cuenta tal cual, así como que, hoy, tal fecha, ya no se escucha nada, ¿no? O sea, fue como que muy poco a poco. Yo siento que sí tuvo razón mi mamá, o sea, como que sí eran este tipo de almas que están perdidas. No sé si mi casa era la única. Alguna vez uno de mis tíos que también vive por allá lo contó, pero pues él como que no le da más foco a esto. Que yo tenía un tío, obviamente por él ya tenía, saben que ya murió, que era muy buena onda con todos. De hecho, pues era considerado como familia ya sanguínea. ¿Por qué? Él se casó muy joven con una de mis tías, con mi tía mayor, y se juntaban todos. Sombras de la Navidad 2 les conté una historia donde mi mamá estaba cotorreando con sus hermanos y escucharon una risa. Él estaba ahí y pues básicamente han vivido más tiempo juntos que separados. Entonces ya lo consideraban un hermano. Este tío pues tuvo una enfermedad ahí poco conocida, fue pues un ir y venir de hospitales muchos años, o sea, no nada más cuando murió, sino desde antes. Y pues todo lo apoyábamos, les digo, era un tío muy buena onda, muy luchón, muy de querer la vida. Él siempre decía que él iba a hacer todo lo posible por seguir viviendo porque le gustaba mucho vivir. Perdió la batalla, fue un hoyito ahí en nuestro corazón. Él tenía una empresa. En esta empresa él dio su vida por ella. O sea, era el típico señor que se levantaba tempranísimo en la madrugada para ser el primero en entrar, era el último en salir y bueno, él se desvivía por su empresa. Cuando muere, mi mamá seguía trabajando ahí y la oficina central, o sea, donde él diariamente iba, estaba muy cerca de la vivienda de una de mis tías. No recuerdo bien si fue al mes o al 2 meses, pero se disparó una alarma, como si hubieran abierto una puerta. Entonces, en esas fechas, mi tía, o sea, la esposa de mi tío fallecido, se había ido de viaje y pues no estaba. Entonces buscaron como que al segundo contacto de emergencia, que era la tía que vivía por ahí. Le marcan, le dicen, oiga, ¿puede ir a ver? O sea, que no sea un error. Dice mi tía, yo voy. Llegó con su marido y pues no había nada. Dice que no escuchaba nada, todo se veía cerrado, tranquilo, e incluso la calle se veía tranquila. Dijo, bueno, yo no estoy viendo nada por fuera, pero ¿qué tal si adentro hay alguien, no? Y cerró la puerta y todo esto, entonces pues necesito ver. Mi tío, o sea, su pareja, se acercó a escuchar y a tratar de ver por la rendija del zaguán si veía algo. No se veía nada, pero dicen que se escuchaba el teclear de una computadora. Esto era como que muy rápido y pues a mi tío sí le alarmó porque dice, algo se quieren robar, se quieren llevar información, se quieren llevar, no sé, la cartera de clientes o a lo mejor información financiera. Entonces mi tía lo que hace es llamó a la agencia y, oigan, sí hay alguien porque estamos escuchando esto, pero está todo oscuro, no sabemos cómo están trabajando. Ok, permítame, también le mandamos una patrulla. Llegó la patrulla, abren la oficina para poder revisar y no hay nadie. Empiezan a revisar porque son como que diferentes cuartos. Es una casa, pero ya saben, estas casas adaptadas, sin ninguna computadora prendida, todo está apagado,
no encuentran nada, le preguntan a mi tía si ella conoce pues todos los espacios para que puedan revisarlo bien, y lo único que se nota es un ligero aroma al perfume de mi tío. Mi tía obviamente se le hace raro por la nostalgia de haber perdido a mi tío. Mi tío siempre usaba un aroma muy especial, no le gustaba pues como que oler a cualquiera, entonces agarraba como que todos sus perfumes y él hacía su propia mezcla. Fue más doloroso que raro porque mi tía ni siquiera lo contó, le contó a la viuda de mi tío, pero pues hasta ahí. A nosotros nos enteramos tiempo después por otra historia, que esa sí la protagoniza mi mamá, ya que como les digo, ella estaba trabajando ahí, siempre escuchaba en la estación de La Nueva Amor. Empezaba a cambiarse la radio de estación. Y esto era raro porque la estación, o sea, como era de diario, no se cambiaba, estaba programada para siempre ponerse ahí. La estación que se ponía era Universal Stereo, que era la estación favorita de mi tío. Sí fue raro la primera vez que pasó, porque dice mi mamá que estaban trabajando normal y que de repente se cambió, como si no fuera análogo, como si fuera digital. Lo dejaron pasar, dijeron fue algo raro, pero pues no pasa nada. La regresaron a La Nueva Amor, pero esto seguía ocurriendo recurrentemente. Además, dice mi mamá que todos, o sea, y sí, todos en la oficina percibían el aroma de mi tío, que les digo que era tan particular. Todo el mundo decía, es que vino el patrón, es que el patrón anda aquí. Y bueno, cuando mi mamá decide contarle todo esto a la viuda de mi tío, pues fue cuando mi otra tía decide contar también su anécdota y bueno, ya ahí se entrelazan las historias. Dicen que hay más historias acerca de esto, sobre todo del primer y segundo año del fallecimiento de mi tío. O sea, es muy probable, no que los estuviera viendo, así como de tienen que seguir trabajando, pero sí que quisiera seguir trabajando junto con ellos. Esta es una historia está en el fondo de mi corazoncito porque me la contaron muy niña y no solamente una persona. Algunos ya saben que mi papá creció en el Peñón de los Baños. Es muy conocido ese lugar aquí en la Ciudad de México. Donde él vivía había casas, pero el lugar de los baños tenías que salir, irte como que un cerro a una letrina y ahí hacer del baño. Era esto hace muchísimos años. Pues obviamente ir de niño tan noche pues daba mucho miedo. Y lo mejor era ir pues acompañado. Esta es la historia de dos niñas, que una obviamente le anda del baño y le dice a la otra, oye, acompáñame al baño porque me da miedo. Vámonos, de paso pues hago yo también. Se encaminaron hacia el baño. Cuando iban como que subiendo la lomita para entrar a la letrina, vieron a dos personas de blanco, altas, largas y muy delgadas. Una de ellas queda como hipnotizada por estas personas, por estos seres, y se queda como que paralizada. Entonces la otra sale corriendo a pues avisar que hay estas personas raras, porque pues ellas no dicen es un fantasma, ¿no? O sea, simplemente dicen son dos seres raros, voy a avisarle a mis padres. Sale la gente angustiada porque obviamente las historias de la mujer de blanco no son algo raro en el Peñón de los Baños. Primero los padres, la familia que vivía cerca, y luego ya de plano toda la calle empieza a buscar a la niña porque no la encuentra. E incluso se habla de que a lo mejor se fue a meter a alguna de las cavernas, porque como era tan oscuro, al estar en un cerro hay muchas cuevas ahí, que luego les contaré de esas cuevas porque también tienen sus misterios. En ese momento es como de dónde está la niña, se regresan a la casa a ver si regresó, nadie la encuentra. Bueno, un relajo, todo el mundo está diciendo vamos a meternos casa por casa a ver si se metió por ahí, y no la encuentran. Pasa el día, unos se quedan buscándola, otros se regresan ya a su casa pues a descansar un rato porque esto fue muy en la madrugada. De repente la abuela que se había quedado en la casa pues le da esta tristeza de no saber dónde está su nieta y va al cuarto donde la niña dormía como a hacer una oración para que la encuentre. Va entrando y de repente la ve acostada, se saca de onda y mi niña, ¿qué pasó? La trata de despertar, se tarda en despertar la niña y cuando por fin despierta, ¿qué pasó, abuela? ¿Dónde estabas? O sea, ¿qué pasó, no? O sea, ¿cuánto tiempo llevas durmiendo aquí? Pues desde que me acosté ayer en la noche. Ay, ya es bien tarde. O sea, la niña totalmente desorientada, no sabe qué pasó. Y la abuelita, pues, rara, ¿no? Y le empieza a rezar. ¿Y qué te pasa, abuela? ¿Por qué rezas así, no? Y la niña no se acuerda de nada. No sabe ni siquiera que había ido al baño. La otra niña asegura que sí fueron al baño, que ella vio a la mujer y al hombre de blanco. Hay gente de esa calle que dice que ella sí vio a estos seres, pero pues que como que los vio por la ventana y se metieron a su casa. Y bueno, ahí ya es cuando se descompone la versión, porque mucha gente me ha dicho que a la niña se le puso el cabello blanco, otros dicen que ya no creció, que se quedó como chaparrita, otros dicen que nunca logró subir de peso. Pero bueno, el centro de la historia es ese.
Y no es la única historia acerca de seres vestidos de blanco y sobre todo de esta llorona que sabemos que existe en México, en el Peñón de los Baños. Yo creo que porque es un lugar donde se mueve mucha agua, a lo mejor no la ves por fuera, o sea, no son ríos, cascadas y ese tipo de cosas, pero sí en las cavernas, y en estas cavernas pues también se dice pues que está la cueva del diablo, que hay tesoros, que hay nahuales, que hay brujas, pero eso se los contaré en otro episodio de Sombras de la Navidad. Es más bien una anécdota porque no duró tanto, pero sí fue raro y se las incluyó porque fue algo muy reciente. En estos días estamos viendo películas mi esposo y yo. En una ocasión invitamos a unos amigos y ese día estábamos viendo pues películas variadas y decidimos ver La Bruja. Muchos recuerdan esta bruja, Black Phillip y la tremenda actuación de Anya Taylor-Joy. Había uno de nuestros amigos que no la había visto y todos decíamos, ¿cómo puedes vivir tu vida sin ver esta película? Así que la pusimos, pero parece que fue en mal momento porque todo el mundo se empezó a dormir, excepto mi cuñada y yo que estábamos ahí, pero mi marido se empezó a dormir, mi otro amigo se empezó a dormir y dijimos, bueno, igual nos gusta la película, vamos a seguirla viendo. Duramos bastante rato, pero de repente ya como de, pues mi marido ya estaba roncando, mi otro amigo ya de plano estaba todo fumigado en el sillón y le dije en voz alta a mi cuñada, ¿cómo ves? ¿La quitamos? Y me dice, pues no sé, pues sino que corra y ya si nos da sueño a ti o a mí nos avisamos. Ok, me pareció una buena idea, pero resulta que en eso que estábamos hablando se quitó la imagen. Cada quien conoce sus electrónicos. En mi caso, cuando nos carga bien una película, o sea que le falta internet, se regresa a la pantalla principal. Entonces yo estaba esperando eso, pero pues no funcionó. Dije, bueno, si está cargando y si tiene internet, pues se va a volver a poner la película y nos esperamos. Pero pues no, o sea, sí tardamos un ratito como de pues a ver qué hace la tele. Y me dice, se apagó, a lo mejor se fue la luz. Y le digo, no, porque no, o sea, se ven los focos, que está prendido todo y las bocinas también. Entonces yo quise despertar a mi marido, que era el que tenía los controles, y no despertaba, o sea, sí lo estuvimos moviendo. Yo la verdad sí me angustié. Mi cuñada también estaba como a la expectativa. Oye, pues despierta, lo movía y no reaccionaba. Hasta que ya, pues mi desesperación fue tanta que prendí la luz, lo muevo, es cuando despierta. Y le digo, oye, se quitó la película y se puso negra la pantalla. Y él como que no reaccionaba. Esto pues obviamente yo no lo veo raro porque pues si vas despertando de un sueño es obvio que te puede pasar eso. Pero fue extraño lo anterior, ¿no? Que no podíamos despertarlo. Ya cuando reaccionó, le hace, ay, pues ya vámonos a dormir. Ya apaga la tele. O sea, la tele sí estaba prendida, la tele estaba todo muy bien. Y dijimos, bueno, fue raro, pero pues ya vámonos a dormir todos, ¿no? Y sí, o sea, todos nos fuimos a dormir, ya no pudimos terminar de ver la película. La verdad es que es algo que nada más nos dio temor como que a mí y a mi cuñada porque éramos las que estábamos conscientes de todo. Los dejo con eso. Son 4 pequeñas historias. Yo sé que no es tanto como los que le tengo acostumbrados en estas sombras de la Navidad, pero quiero que disfruten mucho su Halloween. Por fin nos toca un Halloween más cerca del fin de semana. Entonces disfrútenlo. Si tienen historias que compartir conmigo, no tienen que ser navideñas, puedes escribirme por todas las redes sociales. Ya saben que puedes escribirme por Facebook, por Instagram, incluso por TikTok y yo te voy a estar leyendo. Esas fueron las sombras de la Navidad. Terminamos con el mes de octubre. Espero los próximos episodios de Sombras de Navidad sean sus historias. Recuerden, todavía no termina octubre, así que en esta temporada no apagamos las luces, cerramos bien puertas y ventanas y nos vemos en el próximo escalofrío.